Un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo video sobre el curso de lectura crítica de la actividad número 3, niveles de lectura. Bueno, mi nombre es Brian Sánchez y mi grupo está conformado por Daniel Díaz, Alexandra Vargas y Juliana Bravo. Para esta actividad nosotros escogimos un tema muy bonito que es el sistema solar, ya que tiene una tipología informativa en la que podemos decir que es expositiva explicativa y está plasmada tanto en el texto continuo como discontinuo. Bueno, ahora sí, para hacer un poco de énfasis o de introducción, podemos decir que el sistema solar es parte de la astronomía. Este artículo nos habla sobre la gravedad y la masa del Sol. Estamos actualmente localizados sobre la Vía Láctea y se formó hace millones de años. En él habitan unos planetas pequeños como Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y los planetas más grandes que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. También hay otros tipos de cuerpos como por ejemplo los planetas enanos y los asteroides. Esto es extraído de la fuente de Wikipedia 2026. Este texto es expositivo y explicativo, cuyo objetivo es informar y facilitar la comprensión ayudando al lector a que entienda sobre el sistema solar. Este es un texto continuo, ya que permite una mayor profundización y contextualización explicando las relaciones de causalidad y los conceptos interrelacionados, ofreciendo un rigor académico y de trazabilidad, así como también promueven el desarrollo del pensamiento crítico, ya que requieren que el lector analice y sintetice la información. Eh, Además, pues se identifican los temas principales y secundarios del texto. Por otra parte, se evalúa las fortalezas y debilidades de los argumentos, donde la credibilidad es la evidencia que se utiliza en el desarrollo de los argumentos. Y por último, el autor pretende que tenga pues o se plantee una crítica valorativa o un tipo de crítica durante el texto. En el texto discontinuo eh, podemos decir o se puede considerar que es un documento informativo, ya que se lo puede leer de manera no lineal ni secuencial. Además, su información está plasmada tanto en imágenes, gráficos, tablas y no en un párrafo o en un texto estructurado. Pues además es una lectura rápida ya que contiene pues datos concretos y una buena visualización. Bueno, la infografía para esta actividad se la considera muy dinámica y comprensible porque pues demuestra a profundidad una buena visualización acerca del sistema solar, en el cual pues nos brinda información sobre el origen del universo y su teoría a través de los planetesimales y el Big Bang. Además se examinan los planetas, los satélites, los cometas y los asteroides, así como la Tierra, teniendo en cuenta los fenómenos como el día y la noche. Finalmente se examina la comprensión sobre la exploración del espacio y las fuentes de vida que pueden haber en otros planetas. Los objetivos pues comprende el significado más profundo de la información expositiva. También examina cómo las narraciones o este tipo de textos pues impactan en la comprensión del mundo. Y por último pues analiza las técnicas narrativas, el desarrollo de los personajes y las estructuras argumentadas y los elementos simbólicos. Hola a todos, mi nombre es Sandra Juliana Bravo Urbano y para este trabajo me corresponde realizar el análisis inferencial del texto de mi compañero Brian Fernando. Lo primero que noté es que él usó información de Wikipedia y también una infografía. De esto podemos deducir que su intención fue darnos lo mejor de dos mundos: la explicación detallada para leer con calma y la imagen para entender todo rápidamente.
Esto nos da a entender que aprender sobre el espacio no tiene que ser aburrido ni difícil si usamos las herramientas correctas. En esta parte profundicé en 3 ideas claves. 1. ¿Cómo pensamos? Al ver que antes creíamos que la Tierra era el centro de todo y luego aceptamos que es el Sol, nos damos cuenta que la ciencia siempre está cambiando y mejorando. 2. El poder del Sol. Como el Sol tiene casi toda la masa del sistema, entendemos que es él el que manda. Sin su fuerza, todos los planetas estarían perdidos por ahí. Tercero, una lectura crítica. Finalmente, creo que mezclar dibujos con textos largos nos ayuda a pensar más y no solo a repetir lo que leemos. Nos obliga a conectar los puntos por nuestra propia cuenta. Ahora continuamos con preguntas y la primera sería, ¿cuál es la idea principal? Bueno, es básicamente explicarnos cómo nació el sistema solar hace miles de millones de años, dónde estamos ubicados, que es en el brazo de Orión, y cómo está organizado todo ese sistema donde nosotros pues, habitamos, donde nosotros vivimos. Datos y hechos explícitos. Bueno, para terminar, les comparto los datos específicos que encontramos en el texto. Primero, es que el sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años aproximadamente. Segundo, que el Sol es enorme y ocupa casi todo el espacio en peso. Tercero, que estamos en la Vía Láctea. Y cuarto, que el sistema lo forman 8 planetas, además de cometas y asteroides. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continuamos. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Daniel Alexander Díaz y mi tema es análisis literal. El texto de Wikipedia explica cómo está conformado el sistema solar y cómo los planetas y otros cuerpos celestes orbitan alrededor de una única estrella conocida como el Sol. También se describe las características de los planetas y la ubicación dentro del sistema solar. En cambio, en la infografía presenta la información del sistema solar de manera visual, utilizando imágenes donde está el Sol y los planetas. También se utilizan datos importantes donde nos explica cómo se originó el universo, la importancia del sistema solar y la importancia del Sol. ¿Qué información se puede deducir del texto que no está expresada directamente? Del texto se puede deducir que el Sol es el centro y lo más importante del sistema solar, que todos los planetas poseen características diferentes, pero todos son igual de importantes, que el estudio del sistema solar es importante para comprender mejor el universo y el lugar donde vivimos. ¿Cómo se relacionan los datos del texto discontinuo con la explicación del texto continuo? El texto discontinuo complementa la información del texto continuo, ya que la infografía permite visualizar de manera más fácil la ubicación del Sol, los planetas, mientras que el texto continuo explica de manera más detallada las características del Sol, los planetas y otros cuerpos celestes. El discontinuo nos ayuda a comprenderlo de manera más rápida y visual, y el continuo de manera más detallada. Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Vargas y el día de hoy voy a hablar sobre el análisis crítico y valorativo del sistema solar correspondiente al tema de mi compañero Brian Fernando. Considero que la información presentada en ambos textos es confiable ya que explica de manera clara y organizada los temas relacionados con el origen del universo, la composición del sistema solar y las caracterizaciones de los planetas. Además de esta información, se basa en teorías científicas reconocidas como la teoría de Big Bang y los modelos heligocéntricos y geocéntricos. Por otra parte, la infografía complementa muy bien el texto continuo porque presenta la información de manera visual y resumida.
Esto nos facilita la comprensión del tema y puede parecer más complejo, gracias a las imágenes, esquemas y gráficos. Esto es más fácil de identificar los planetas, el papel del Sol y los elementos más importantes del sistema solar. También considero que ambos textos nos ayudan a despertar el interés sobre la astronomía y el conocimiento científico, ya que esto nos permite comprender mejor cómo está formado el universo y cómo en la ciencia se podrían explicar estos fenómenos. Finalmente estoy de acuerdo con la información presentada por los autores porque promueve el aprendizaje y la comprensión del sistema solar de una manera clara, dinámica y fácil para entender. ¿Qué conclusiones puede inferir sobre la postura o intención del autor a partir del contenido presentado? Se puede determinar que su postura es la exposición, porque explica sobre el origen del sistema solar. Además, se observa la estructura del texto y del párrafo para analizar si el texto es inferencial, literal o crítico valorativo. Por otra parte, quería compartirles que también se debe de determinar los diferentes tipos de análisis para una mejor comprensión del texto, ya que permite descomponer, interpretar y evaluar la información de manera estructurada, transformando la lectura en comprensión profunda, crítica y objetiva. Por otra parte, en el análisis literal se determina que la presencia de texto es alta, porque tiene un resumen de datos concretos y técnicos sobre el sistema solar. En el análisis inferencial, su presencia de texto es media, porque deduce la eficacia del formato continuo. Y en el análisis crítico valorativo, la presencia de texto es muy alta, porque evalúa la estructura, el objetivo y la relevancia del texto. ¿Qué tan confiable considera la información presentada en ambos textos? Bueno, yo puedo decir que en el texto continuo pues tiene una buena información relevante, además también porque tiene una estructura lineal y narrativa. Se la considera muy confiable porque su texto contiene criterios de inclusión, con una buena exposición literaria. Por otra parte, pues en el texto discontinuo también puedo decir que es confiable porque pues aporta información precisa y demasiado breve, en la cual pues resalta lo más importante a través de una infografía, imágenes, tablas o folletos, en el cual pues al tener una alta precisión de los datos concretos hace que la lectura sea más rápida. Para terminar, podemos concluir que el texto cumple su función primordial de divulgación científica, al organizar la información de lo general, como por ejemplo el Sol y la masa total, también en lo particular, planetas terrestres y gigantes. Permite que el lector construya un mapa mental coherente de nuestra vecindad cósmica. La precisión de los datos, como el 99,86%, de la masa total o de la edad 4.568 millones de años, concluye que la fuente busca establecer una base de conocimiento sólida y verificable, característica esencial del discurso académico. El uso de textos continuos obliga al lector a establecer conexiones de causalidad. Por ejemplo, entender que la ubicación en el brazo de Orión no es solo un dato geográfico, sino parte de la dinámica de nuestra galaxia. La estructura analizada implica que, para comprender el mundo, no basta con acumular datos sueltos, es necesario entender la jerarquía del sistema, el Sol como eje gravitacional dominante. Eso es todo y muchas gracias.